Entonces, dicho esto, pasamos a estudiar las cefaleas primarias. Entonces, vamos a hablar de la migraña, ¿correcto? De la migraña. Entonces, primero que nada, quiero que recuerden que la cefalea es el signo neurológico más frecuente de todos. La causa más frecuente de visita al neurólogo es la cefalea. Y la migraña es la número 1. No estoy diciendo que es la cefalea más frecuente, estoy diciendo que es la causa número 1 de visita al neurólogo. ¿Ya? La migraña. Entonces, ¿por qué es importante la migraña? ¿Correcto? Perdón. Sorry. Vamos a pasar esto porque está... Y ahora sí. Muy bien, había un error en la diapo. Entonces, la migraña es importante porque puede afectar, ojo, la migraña puede afectar, según UpToData, hasta un 12% de la población, tanto varones como mujeres. Y si nos enfocamos en las mujeres de los 20 a los 40 años, puede llegar a una prevalencia del 25%. Es demasiado. Esto va a variar de país en país, pero es una enfermedad frecuente. Recuerden que más del 10% es frecuente. Es una enfermedad de la mujer joven, o sea que se manifiesta pasados los 20 años y suele ser su clímax de clínica hacia los 40 y luego va bajando un poco. ¿Ya? Esta es una enfermedad que tiene 2/3 de los casos antecedente familiar, sobre todo de la línea materna, ¿correcto? Y están implicados varios genes. Se ha estudiado bastantes genes implicados en la migraña. Así que la data epidemiológica de la migraña es importante conocerla. Mujer, joven, con antecedente familiar en la madre, en la abuela y que suele aparecer en la edad media de la vida. Lo usual es que la migraña sea mucho más frecuente en mujeres a partir de la adolescencia en adelante. La migraña en los niños suele ser por igual hombres y mujeres la frecuencia y es mucho menor. Muy bien. Clásicamente, o mejor dicho, tradicionalmente, la migraña se divide en una migraña común y una migraña clásica. La migraña clásica representa alrededor del 15% de los pacientes con migraña, aunque en Estados Unidos esto puede llegar hasta 22%. ¿Ya? La diferencia clave entre las dos es que la migraña común no tiene aura y la migraña clásica sí tiene aura. ¿Ya? Y eso vamos a explicar porque es muy importante en la clínica de la migraña. Muy bien, entonces vamos a darnos un espacio para que vengan nuestras animaciones. Por ejemplo, la migraña, para su diagnóstico, requiere que se cumplan una serie de requisitos que vienen de la mano con la fisiopatología de la misma. ¿Ya? Entonces, para el diagnóstico de la migraña, yo necesito por lo menos 5 ataques de migraña que no puedan explicarse por otra causa más que por estos criterios de migraña. ¿Cuáles son? Por lo menos deben de cumplirse 2. Que sea pulsátil, que pulse. ¿Por qué? Porque la migraña tiene una causa neurovascular. La migraña tiene una patología neurovascular. Por lo tanto, al ser vascular, es un dolor pulsátil. Hemicránea. Al menos el 70% de las migrañas suelen ser unilaterales hemicráneas, porque se deben a la liberación y la sensibilización de un área o de un hemisferio o del otro, seguido a una estimulación cortical, pero unilateral. ¿Ya? Ahorita vamos a ver más a detalle. La migraña suele acompañarse de náuseas, vómitos, fotofobia o sonofobia. Entonces, basta que estén uno de esos 4, es también un criterio que apoya la migraña. La migraña empeora con el ejercicio y mejora con el sueño. Y finalmente, la migraña
suele durar mínimo 4 horas y puede durar hasta 72 horas, porque si dura más de 72 horas se llama estatus migrañoso, porque su causa es una liberación de neuropéptidos. ¿Ya? Entonces, esas características son importantes en la migraña. Acá en vez de micrania, porfa, vamos a poner moderada a severa, porque la paciente no puede hacer su trabajo del día a día. Entonces, nuevamente, para tú poder diagnosticar la migraña, necesitas al menos 5 episodios que no se puedan explicar por otra causa, que por lo menos tengan un tipo pulsátil de dolor, que sea hemicránea, que empeore con el ejercicio, que dure mínimo 4 horas, inclusive puede llegar a 3 días, y que sea moderado a severo como para no dejarte trabajar. Si cumple 2 de esos, tenemos criterio. Y adicionalmente, tiene que tener náuseas, vómitos, fotofobia o sonofobia. Usualmente la migraña tiene 2 de esos criterios. Entonces, si tenemos todo esto, hemos diagnosticado una migraña común. Entonces, ¿qué nos falta para diagnosticar una migraña clásica? Para diagnosticar una migraña clásica necesitamos el aura. Y el aura se diagnostica como una clínica de afectación cortical de 5 a 60 minutos de duración. Entonces, el aura es una clínica de afectación cortical que dura 5 a 60 minutos, pero no tiene lesión en la imagen. O sea, es una hipoperfusión de 5 a 60 minutos que no tiene un daño en la imagen de la resonancia. O sea, no es un infarto, ¿ya? Y este aura debe anteceder como máximo 60 minutos antes del inicio de la cefalea. Y este aura suele ser una hipoperfusión visual, también puede ser motora, puede ser también sensitiva o de cualquier otro área cortical. Pero lo más frecuente es visual. Entonces se dice que es una migraña clásica cuando aparece aura. Y el aura se entiende como una hipoperfusión de corta duración, 5 a 60 minutos, que no tiene lesión positiva en una resonancia, que suele ser de tipo visual o puede ser también motora o sensitiva, pero lo más frecuente es visual, y que esta aura antecede como mucho 1 hora antes del inicio de la cefalea. Ojo, si el aura dura más de 1 hora, es una aura atípica. Si el aura tiene lesión en la resonancia, eso se llama migraña stroke o migraña complicada, ¿correcto? Bueno, en términos cortos es migraña stroke, no es complicada, es migraña stroke, ¿ya? Migraña stroke. Si el aura ocurre en el territorio de la arteria basilar, se llama migraña basilar, ¿ya? ¿Y por qué? Porque ahí la clínica es grave, pues de pares craneales, de pérdida de conciencia, de equilibrio, es una migraña basilar, ¿ya? Muy bien. Entonces, con esto que hemos visto acá es cómo haces tu diagnóstico de migraña. Entonces, para esto yo requiero este gráfico para que ustedes entiendan todo lo que hemos hablado, se explica acá. ¿Ya? Se explica acá. Entonces, miren, esto que están viendo acá son las áreas: visual primaria, secundaria, motora primaria, secundaria, sensitiva primaria, secundaria, ¿correcto? Estas son las áreas de las asociaciones secundarias, visoespaciales, todo esto de acá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la migraña? La migraña tiene una primera fase, correcto, prodrómica, donde se liberan unos estímulos del tronco encefálico de sensibilización nerviosa, o sea, se liberan neurotransmisores. Estos neurotransmisores, como ves acá, correcto, ya van a sensibilizar las terminales nerviosas y las columnas corticales, ¿ya? Una sensibilización. Y eso explica en parte la clínica de la migraña. Luego, la serotonina que se libera
hace un fenómeno de vasoconstricción, igual que la noradrenalina. Esa vasoconstricción explica también en parte la clínica de la hipoperfusión. Pero luego, esa vasoconstricción le sigue una vasodilatación. Entonces ahí aparece en esta parte acá que son las meninges, los vasos meningios, que también han sufrido vasoconstricción. Al tener vasodilatación rápida, van a estimular estas terminales trigeminales. Entonces ahí es donde se empata la teoría vascular con la teoría nerviosa. Porque estas terminales trigeminales, que son las que detectan el dolor acá a través del quinto 1 del ganglio de Gasser, estas terminales van a bajar y van a estimular al núcleo del quinto par, y ese núcleo del quinto par va a mandar la señal de dolor al tálamo, y el tálamo va a activar sus señales tálamo-corticales y va a estas neuronas que ya estaban sensibilizadas previamente, las va a activar y va a aparecer aún más clínica del aura. Nuevamente, este dolor acá va a estimular estos centros de noradrenalina, que van a estimular otra vez a los ganglios simpáticos, y eso va a estimular la vasoconstricción y luego una vasodilatación, y esa dilatación va a dar dolor, y ese dolor va a estimular otra vez a la noradrenalina y va a estimular otra vez al tálamo y va a empeorar el aura, y se empieza a hacer un círculo vicioso. Entonces, como te das cuenta, la migraña es un mecanismo neurovascular, donde arranca un estímulo nervioso, le sigue un estímulo de vasoespasmo, que a su vez empeora el nervioso, y se hace un circuito reverberante que empeora la clínica. ¿Entendieron? Por eso es que ocurre esta historia natural en la migraña, ¿ya? Y las chicas, porque es más frecuente en mujeres que son migrañosas, no me van a dejar mentir. Entonces, la migraña usualmente tiene una fase precursora, premonitoria, ¿correcto? O predrómica, también le llama. Luego tiene el aura, si es que estamos frente a una migraña clásica, si es que no lo estamos, no hay. Luego viene el dolor de cabeza, o sea, la migraña propiamente dicha. Y luego viene la fase postdrómica, ¿correcto? Después. Y estamos luego en la fase interictal, o sea, entre migraña y migraña. Entonces, ¿qué es lo que arranca en esta fase interictal? ¿Qué es lo que arranca acá el episodio migrañoso? Lo primero tienen que recordar que es una enfermedad multifactorial, que habíamos dicho que tiene un componente genético, pero que tiene muchas otras causas. Pero las chicas saben que hay un gatillo. Puede ser tomar vino tinto, puede ser comer un chocolate cargado, puede ser tomarse o comerse un queso curado, puede ser dormir mucho, dormir poco, dormir en la tarde, puede ser la regla que viene o la regla que se va, puede ser pastillas anticonceptivas, puede ser cambio de clima, puede ser mucha exposición al sol, y así puedo seguir porque hay un montón de gatilladores que se han descrito, que suelen liberar una actividad autonómica hasta 2 días antes de la migraña. Y las pacientes tienen un prodromo, sienten que perciben más la luz, los sonidos, sienten que se están hinchando, pueden tener bostezos raros, aparecen antojos, tienen un poco de entorpecimiento mental, no pueden concentrarse, no pueden calcular, están en la fase prodrómica. Esa fase prodrómica está liberando las sustancias estimulantes que les dije, que sobre todo se van a este área parieto-temporo-occipital, que es el área de la visión, el área del cálculo. Entonces empieza a entorpecer esas funciones. Por eso acá les he puesto el dibujo. Eso que están viendo es el área donde más ataca la estimulación migrañosa. Muy bien. Luego, producto del vasoespasmo por la serotonina, entonces empieza a ver el aura.
El aura ya está ocurriendo 60 minutos como máximo antes del dolor de cabeza. Y las chicas empiezan a ver sus escotomas, ¿no? Problemas en los campos visuales o problemas para hablar, confusión mental, entumecimiento, problemas motores, porque el aura puede ser visual, auditiva, sensitiva, motor, etc. Entonces esa es la migraña clásica que hemos dicho, que es una hora antes. Y eso es porque ya está habiendo un compromiso mucho más marcado del área visotemporo occipitotemporoparietal, ¿correcto? Ya está habiendo un compromiso más fuerte. Paralelamente también se están contrayendo los vasos de las meninges, habíamos quedado, ¿no? Las meninges también sus vasos se contraían, pero eso no daba clínica de aura. ¿Dónde importaba esto? En la dilatación. Cuando estos vasos meningios se dilatan, entonces ya aparece el dolor de cabeza, porque ahí está, los vasos meningios han empezado a dilatarse y eso manda el neuropéptido de dolor vía el trigémino y aparece el paciente con el dolor de cabeza típico, aparecen las náuseas y los vómitos porque este núcleo, cuando nos duele mucho algo, el núcleo del quinto par nos activa el centro del vómito. Recuerden, el dolor severo te hace vomitar, ¿ya? Hay trastornos sensoriales, ¿correcto? Hay problemas de concentración, hay actividades limitadas por el dolor de cabeza, hay discapacidad y todo lo que hemos visto porque se está haciendo un circuito entre el quinto par y los núcleos estimulantes que terminan dando un dolor de 4 horas hasta 72 horas. O sea, un dolor intenso, ¿ya? Cuando termina la migraña, las chicas quedan con una resaca, entre comillas, de la migraña, pueden quedar con poco apetito, con cansancio, con diuresis y es el clásico fenómeno de recuperación final. ¿Está bien? Entonces, esto que les he narrado es la historia típica de un ataque migrañoso, que obviamente es incapacitante, obviamente complica la vida de las pacientes y está explicado en esa clínica. ¿Vieron? Entonces, esa es la mejor forma de entender cómo debemos tratar una migraña. ¿Ya? ¿Cómo debemos tratar una migraña? Entonces vamos a regresar, ya, perdón, acá, ¿no es cierto? Vámonos acá, al tratamiento de la migraña. Entonces, si me han entendido el proceso, si han entendido que primero es una liberación de neurotransmisores que sensibilizan, segundo, es una vasoconstricción que genera el aura. Tercero, es una vasodilatación que genera el dolor. Entonces, si entienden esto, se van a dar cuenta, primero, que en el tratamiento de la migraña, lo primero que tenemos que hacer es que tiene que ser un tratamiento rápido y a alta dosis. ¿Para qué? Para que sea abortivo. Cuanto más temprano y más potentemente aportes este circuito reverberante, mejor. Este tiene que ser un tratamiento que va orientado a evitar el dolor por vasodilatación. Ese es el dato. Por eso, y no te olvides, ¿cuál era el neurotransmisor clave en la vasoconstricción y vasodilatación? La noradrenalina y la serotonina. Por eso vas a darte cuenta que los fármacos clave actúan sobre noradrenalina y sobre serotonina. ¿Listo? Entonces el tratamiento tiene que ir orientado hacia el problema vascular, hacia el tema vascular. Muy bien. Y finalmente, el tratamiento tiene que ir orientado hacia la prevención del siguiente episodio. O sea, tengo que ver qué cosa te gatilla la migraña para cortarlo, para no evitarte esa comida, o darte medicamentos para que no te venga otro ataque cuando es frecuente. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, dicho esto, acaba el tratamiento. La migraña se subclasifica en una migraña moderada y en una migraña severa. ¿Correcto? Para el tratamiento. Entonces, la migraña moderada es aquella que puede responder a las drogas de primera línea. Y la migraña severa es aquella que ya necesita drogas adicionales. ¿Correcto? La migraña en estatus
es aquella que dura por más de 72 horas y requiere hospitalización y manejo endovenoso. ¿Ya? Entonces arrancamos. La migraña moderada debería tratarse con AINES. Entonces acá el primer manejo es AINES, ¿correcto? Usualmente ibuprofeno, naproxeno son AINES aceptables. AINES, ¿correcto? Vamos a poner acá ibuprofeno, naproxeno. Sin embargo, si el paciente no puede consumir los AINES, se le puede dar paracetamol. El paracetamol es una opción para la migraña, pero en muchos estudios se ha visto que es mejor un AINE. Pero igual, puedes usar ambos. Pero si puedes arrancar con un AINE, mejor. ¿Ya? No con paracetamol. Muy bien. Si el paciente tiene náuseas o está con riesgo de no tolerar la vía oral, los antieméticos son importantes. ¿Correcto? Los antieméticos son importantes. ¿Listo? Si es que tolera. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si el paciente tiene 3 o más ataques consecutivos y no está respondiendo al AINE? Entonces, si el paciente no responde al AINE, correcto, entonces acá vamos a borrar esto. Si el paciente no responde al AINE, se le tiene que dar triptano. Ay, sorry, que me confundí. Triptano, ¿ya? Si el paciente no responde al AINE, entonces ya estamos frente a una migraña que está pasando a severa, le vamos a dar triptanos. Los triptanos son fármacos agonistas que actúan sobre el receptor serotoninérgico. Son agonistas serotoninérgicos 1B, 1D. Entonces esos triptanos ayudan a controlar esta vasodilatación. ¿Está bien? Existe un tratamiento de triptano naproxeno. Si la monoterapia con triptano no es suficiente, le añadimos naproxeno. ¿Ya? Le añadimos naproxeno. ¿Listo? Muy bien, entonces esta es tu segunda línea de manejo, triptanos. ¿Cuáles son los triptanos? El sumatriptán, tolmetriptán, los triptanos. El más usado es sumatriptán, ¿correcto? Si nuevamente el paciente tiene sus 3 ataques consecutivos y no responde a los triptanos, incluyendo la adición de triptano naproxeno, entonces ya estamos en la tercera línea de manejo. Ya esa es una migraña ya grave. Entonces en esta tercera línea de manejo ya podemos usar el DITAN. El DITAN son fármacos muy modernos que son también agonistas de la serotonina, pero no del tipo B ni D, sino del tipo F. ¿Ya? Entonces estos fármacos también pueden utilizarse, el DITAN o los GEPANTs. Los GEPANTs son los bloqueantes de los receptores de los genes relacionados a la calcitonina. ¿Ya? Los GEPANTs, que también se han usado, se han descubierto en los últimos años que pueden tratar migrañas de difícil respuesta. ¿Ya? Entonces DITAN tiene otra diana serotoninérgica y los GEPANTs tienen bloqueo del receptor del gen relacionado a la calcitonina. ¿Ya? Entonces ese es el algoritmo. Entonces AINES, tu primera línea, ahí está. Triptanos, sumatriptán, correcto, tolmetriptán, y luego el DITAN y los GEPANTs, ¿ya? Los GEPANTs. Son varios GEPANTs, varios tipos. Muy bien, entonces hasta acá han venido las preguntas de examen, hasta el sumatriptán, pero por si acaso les pongo los de abajo. Ahora, si la migraña fuera severa desde un inicio, simplemente lo que se hace es, se pasa a un triptano de frente y por vía intranasal, ¿ya? En los casos de migrañas severas. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si tu paciente está entrando en estatus migrañoso? Entiéndase por estatus migrañoso aquel paciente que con tratamiento adecuado por más de 72 horas sigue con sus crisis migrañosas. Entonces, acá el paciente tiene que ser hospitalizado, se le tiene que pasar por vía endovenosa el cóctel antimigrañoso. ¿Qué consiste el cóctel? El AINE se usa el de rescate, que es ketorolaco. El triptano, el sumatriptán, se pasa por vía endovenosa. Se le añade metoclopramida, se le añade clorpromacina o benzodiazepina.
clorpromacina o benzoiazepina, que es un sedante. Si está con náuseas, se le puede dar metoclopramida, pero ojo, cuidado con el signo, con la clínica parkinsoniana, ¿ya? Cuidadito, ¿ya? Entonces se prefiere usar con mucho cuidado la metoclopramida en casos de náuseas acá. Y si ni con eso te responde, a todo este cóctel se le añade dexametasona o metilprednisolona, un corticoide, ¿correcto? Entonces es el extremo del manejo del estatus migrañoso, ¿ya? Bacán. Finalmente, cuando la paciente tiene hasta 4 episodios al mes, quiere decir que está teniendo un episodio de migraña por semana, corre el riesgo de hacer una migraña transformada, se llama, migraña transformada o una migraña crónica. Se define como migraña crónica cuando ya tiene 2 o más migrañas por semana, o sea, más de 8 episodios al mes. O entre migraña y cefalea tensional, más de 15 episodios al mes por 3 meses. Si cumple eso, decimos que ya está en una migraña transformada o crónica, que es grave. Porque imagínate tener 2 migrañas por semana, ¿en qué momento trabajas? ¿En qué momento te vives tu vida? O sea, prácticamente pasas tu vida en migraña. Y eso es clásico de pacientes con antecedentes genéticos, con depresión, con ansiedad, con trastornos de personalidad, con problemas alimenticios que rápidamente complican con migraña crónica. ¿Ya? También los pacientes de bajos estratos socioeconómicos hacen migraña crónica. Entonces, para evitar eso, se recomienda la profilaxis. Entonces, la profilaxis de migraña se hace con anticonvulsivantes, con beta bloqueantes, con calcio antagonistas o con antidepresivos tricíclicos. ¿Ya? Entonces, acá les he dejado los fármacos preventivos. Cuando el paciente tiene hasta 4 episodios al mes, puedes usar los beta bloqueantes. Los más importantes son el metoprolol, porque atraviesa bien la barrera hematoencefálica, y el propranolol, que es el más común. Luego en los anticonvulsivantes tenemos el valproato de sodio, aunque el más potente es el topiramato, sobre todo cuando hay fuerte las auras. El antidepresivo tricíclico que se usa es la amitriptilina, ¿ya? Y de menor calidad de evidencia tenemos los bloqueantes de canales de calcio como la flunaricina y el verapamilo. ¿Ya? El verapamilo. Muy bien. Últimamente, en los últimos años, se aprobó para casos muy graves y que no responden a estos fármacos, porque ¿cómo tiene que darse una profilaxis? Se tiene que dar a la mínima dosis posible y solo un fármaco, e ir subiendo hasta llegar a la prevención. Si no funciona, cambiamos y ponemos otro fármaco, ¿ya? Para casos extremos, como les dije, se está recomendando los anticuerpos monoclonales contra el receptor del gen relacionado a la calcitonina, ¿ya? El gen relacionado a la calcitonina, ¿ya? Entonces, el anticuerpo monoclonal, correcto, contra el receptor de la proteína del gen relacionado a la calcitonina, son el erenumab, el fremanezumab, el galcanezumab y el entinezumab. De estos, no creo que les pregunten, pero creo que el más antiguo, el erenumab, podría ser algo que deban recordar. ¿Ya? Entonces, estos monoclonales, ¿por qué se han aprobado? Porque en este proceso de la reverberancia que les dije, el neuropéptido más importante implicado en el dolor es este, el gen relacionado a la calcitonina, ¿ya? El receptor del gen relacionado a la calcitonina. ¿Listo? Muy bien. Entonces, la toxina botulínica, ¿ya? La toxina botulínica se ha indicado en migraña crónica, se pone en la frente, acá debajo del oído, para relajar los músculos y mejorar el dolor, porque no te olvides que en la migraña crónica se sobrepone con migraña tensional. ¿Ya? Bien, entonces con esto creo que hemos hecho un resumen bastante importante del tratamiento de la migraña.